Ok, buenas tardes. Pues primero que todo, gracias al grupo de Alexion porque nos está permitiendo abrir este tipo de espacios que sin duda alguna pues va a repercutir sobre la salud de nuestros pacientes. No venimos, este es el, ¿sí me escuchan ahora? Sí, sí, ok. Este es el segundo encuentro de médicos tratantes, pero venimos de más tiempo reuniéndonos y es muy grato ver a toda esta gente acá reunida alrededor de la HPN. La fatiga se presenta en el 91.4% de los pacientes con HPN al momento del diagnóstico. Es uno de los hallazgos más importantes desde el punto de vista clínico. Lo que vamos a hacer con este caso clínico es mostrar cómo en un paciente específico podemos utilizar la fatiga para predecir la asociación a otros síntomas de una forma temprana. Recordemos, de acuerdo a los datos que nos muestra el Registro Internacional de HPN, que en aquellos pacientes que tienen fatiga, más del 95% de ellos tienen además otra sintomatología clínica. Y recordemos también cómo el tamaño de los clones en las distintas etapas de la vida, yo soy pediatra, puede ser variable. En los niños los clones son más pequeños, pero en el seguimiento, cuando hacemos la evolución de los pacientes, vemos cómo estos clones pueden ir aumentando de tamaño y eso también tiene que ver pues, con el tratamiento de las distintas patologías que puedan estar asociadas a la HPN, en este caso en niños pues la aplasia medular, que es la más frecuente. Y en adultos vemos cómo la distribución de los clones es un poco más homogénea en cuanto a el tamaño de los clones mayores. Hablando del tamaño de los clones, ¿sí? No necesariamente el que tenga clones pequeños va a tener menos sintomatología, ¿sí? Eso ya lo tenemos claro, pero específicamente de la fatiga, ¿sí? Como síntoma único se presenta en muy poca porcentaje de estos pacientes, independiente del tamaño de la clona. Eso quiere decir, si tiene una clona pequeña, la posibilidad de que tenga fatiga como síntoma único es solo del 4%, reforzando un poco lo que ya nos ha mostrado el registro internacional. Recordemos acerca de la fatiga que, como ya lo hemos visto acá en muchos casos, la hemólisis intravascular y la depresión del óxido nítrico es la que seguramente está asociada con ella. Hay muchas hipótesis al respecto y se ha estudiado en otras condiciones como en la anemia de células falciformes, pero finalmente creemos que esta es la fisiopatología. Recordemos también cómo la lactato deshidrogenasa, cuando tenemos un punto de corte en 1.5 veces el límite superior normal, se asocia con un mayor riesgo de trombosis y esto es importante. Además, la lactato deshidrogenasa, cuando tiene un valor por encima de 1.5 veces el límite superior normal, se asocia clínicamente con estos hallazgos clínicos, como la disnea, la disfagia, la ictericia, la hemoglobinuria, el dolor abdominal, incluso disfunción eréctil. Pero no hay una fuerte asociación entre el nivel de LDH y otra sintomatología clínica como la fatiga, la cefalea y confusión que puede ser reportada por los pacientes. Vamos a evaluar este caso clínico. El caso clínico es de un adolescente que inicialmente llega a nuestra consulta de 14 años en el contexto de una anemia plásica. Recibe su terapia inmunosupresora, no tenía un donante pues compatible, luego en ese momento no era candidato a trasplante. Responde a la terapia inmunosupresora, él declinó del uso de la timoglobulina, finalmente solamente recibe la ciclosporina y con eso el paciente se estabiliza. Sin embargo, desde el principio nos llamaba la atención en él la presencia de una lactato deshidrogenasa elevada, una aptoglobina consumida, unos reticulocitos elevados y clínicamente el asocio a fatiga incluso cuando ya la anemia estaba resuelta. Sabemos todos, independiente de la condición clínica del paciente y las indicaciones que tienen del tratamiento, pues que el pagador en salud es indispensable para poder dar el tratamiento. En Colombia tenemos algunos problemas al respecto y por eso en nuestros pacientes en muchos casos se quedan sin tratamiento por unos periodos de tiempo, que son los que estamos viendo allí señalados con flechas. Y allí, muy tempranamente, una semana después del momento en el que debía haberse administrado el eculizumab, este paciente finalmente fue llevado a tratamiento con eculizumab porque tenía su lactato deshidrogenasa elevada y además sintomatología clínica que les voy a ir contando. Cuando se le da el tratamiento con eculizumab y se tiene que suspender por estos periodos cortos de tiempo, lo primero que él refiere es fatiga. Entonces buscamos la forma de objetivizarlo y vemos cómo
Tempranamente refería fatiga y posteriormente en las semanas venideras se asociaba a dolor abdominal y dolor torácico en este primer periodo de tiempo. En el segundo periodo de tiempo, primero reportaba su fatiga y luego dolor abdominal y cefalea. Y en el tercer periodo de tiempo, fatiga y posteriormente disnea, coincidiendo coincidiendo con los picos de elevación de la lactato desoxigenasa. ¿Qué nos ayuda en el caso clínico? La detección de la fatiga nos ayudó a buscar activamente otros síntomas y anticiparnos a posibles complicaciones de los pacientes. Sumado esto pues a la información clínica que ya nos brindaba la lactato desoxigenasa. ¿Cómo evaluamos la fatiga? Lo hacemos de forma rutinaria en ellos a través de la escala FACIT, que evalúa 13 ítems, los califica desde nada, algo, un poco, mucho a muchísimo, evalúa debilidad, decaimiento, cansancio, energía y frustración, y esto relacionado con las actividades cotidianas nos da un puntaje de 0 a 52, y realmente es muy sencilla de hacer, los mismos pacientes la pueden desarrollar, o uno como entrevistador la puede hacer, incluso por vía telefónica. Al inicio del cuadro clínico, cuando el paciente tenía anemia asociado pues a la anemia plástica, la escala nos daba 38, y en los periodos en los que el paciente estaba sin tratamiento con incluzumab, nos daba escala de 35, de 37 y de 33, con puntajes en el periodo de tiempo en los que estaba pues, muy juicioso recibiendo su eculizumab en niveles muy cercanos al normal, 48, o en algunos casos absolutamente normal. Aquí les muestro la evolución en el tamaño de los clones de este paciente. Vemos cómo en la medida en que ha venido recibiendo el tratamiento, pues los clones han aumentado. Eso significa que estamos rescatando a esta clona celular y pues está muy concordante con todo lo que hemos revisado en este periodo de tiempo. Finalmente, en este caso clínico, evaluar la fatiga nos ha permitido anticiparnos para poder determinar si este paciente está en un riesgo más alto, y nos ha permitido pues también hacer un seguimiento adicional a la lactato deshidrogenasa. Muchas gracias.